Perfecto, muy bien, vamos a iniciar. Bueno, les comentaba, vamos a platicar sobre el Plan Municipal de Desarrollo, con enfoque en la Agenda 2030. Sí es uno de los temas que me apasionan y creo que un gobierno de cualquier nivel, si no da bien su primer paso, pues siempre va a ser más complicado que los demás se den de una mejor manera. Eh, y en este sentido, pues a veces muchos municipios, muchos estados y pues también la federación no tiene muy claro hacia dónde va, ¿no? También, piensan a veces que llegar a gobernar, pues es como que ellos van a innovar muchas cosas, cuando en realidad, pues ya toda la normatividad que hay al respecto, pues ya existe, y pues ahí el tema es que pues no le dan la importancia debida, ¿no? Cuando en realidad sí se hace bien un tema de planeación, podemos conectarlo a las siguientes fases de la operación, como por ejemplo el presupuesto, el seguimiento, la evaluación, la rendición de cuentas, y sobre todo, pues siempre evaluar que si nos planteamos ir hacia cierto destino, pues ver que no nos desviemos, ¿no? Y bueno, pues también hay algunos elementos técnicos que siempre se deben de tomar en cuenta que en muchos casos no se toman con la seriedad debida, y por eso es que algunos planes pues terminan siendo algunos documentos que son irreales para la operación, ¿no? Y que ponen muchas cosas que van a hacer cuando en realidad no tienen suficientes recursos, tanto materiales como monetarios, para poderlo realizar. Y el otro punto, pues, tiene que ver con la parte del enfoque con la Agenda 2030, ¿no? Igual yo les decía que el mundo en general, a través de la ONU, del PNUD, ya sabe hacia dónde debe de ir, ya sabe cuáles son los principales retos que tenemos como humanidad. Y bueno, pues es bueno también alinearse hacia estos objetivos que nos dicen pues cuáles son los principales problemas o cuáles son los principales objetivos más apremiantes de la humanidad. Lo primero que en la parte de México, pues lo más importante es ver la parte del marco normativo, ¿no? Como ustedes saben, pues el artículo 115 es el artículo que norma el actuar del municipio a nivel constitución, ¿no? Pues básicamente aquí te dice que los municipios pues tienen personalidad jurídica propia y manejan su patrimonio, tienen facultades para aprobar leyes en materia, bandos de policía, diferentes reglamentos de su competencia, y pues también tienen ciertas funciones por default, ¿no? Que seguramente muchos en sus municipios, sobre todo en los municipios grandes, ven que tienen diversas instituciones que pues hacen de todo, ¿no? O que dicen el municipio le da temas de desarrollo económico, a turismo, el Instituto de la Mujer, la juventud, lo que ustedes quieran, ¿no? Ya ven que sobre todo los municipios grandes o las capitales de los estados, pues suelen ser como un mini estado, ¿no? O un pequeño espejo de lo que es el estado, ¿no? Y la realidad es que pues tampoco tienen tanto dinero como le llega al Estado para hacer todo lo que quieren hacer, y por eso es que se quedan muy cortos en algunas cosas, ¿no? Pero bueno, ¿qué dice la Constitución que el municipio debe de hacer? Sí o sí. Debe de meterse en temas de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales. Se encarga del alumbrado público, se encarga de la limpia, la recolección, el traslado, el mantenimiento y la disposición final de residuos. Se encarga de los temas de mercado y centrales de abasto, de la administración de panteones, en caso de contar con rastros, se encarga de los rastros, de mantener las calles, los parques, los jardines y todo su equipamiento bien. O sea, cuando, por ejemplo, ustedes en cualquier municipio ven que el parque al que salen está deteriorado, no es un tema ni de la FED, salvo que sea un parque ahí a cargo de la federación o del estado, pero son raros. Pero cuando van a un parque y está en malas condiciones o en buenas condiciones, es responsabilidad del municipio.
Y la parte de la seguridad pública, en términos del artículo 21 de la Constitución, que bueno, pues ahí dice cuáles son los delitos de los que se hace cargo la policía municipal, cuál es la policía estatal y cuál es la policía federal. Siempre, bueno, en este tema ha habido mucha polémica siempre porque eh, no, a veces no queda muy claro la parte de la coordinación y generalmente pues los policías municipales son los menos capacitados, los menos equipados, los menos profesionales. Generalmente, digo, pues puede haber sus excepciones. Y bueno, pues ahí se avientan una serie de discusiones que si hay un mando único o se debe de haber un mando único. Bueno, muchos temas que tendrían que modificar la constitución para ella. Y el inciso I dice, las demás que las legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los municipios. Es decir, aquí es donde entran ya los congresos locales y hacen su ley orgánica. Y en su ley orgánica ya te dicen específicamente a qué se deben de dedicar. En el caso específico del estado de Oaxaca, la verdad es que a veces, bueno, yo me imagino que también en muchos de los estados las leyes orgánicas están de esa manera, pues el legislador normalmente pues le da muchas facultades al municipio de hacer cosas, pero el tema es que aquí hay que observar esta parte, ¿no? De acuerdo a su capacidad administrativa y financiera. A diferencia de los estados o la federación, pues el municipio cuenta con 4 fuentes de financiamiento, ¿no? Sus recursos propios, que pues es todo lo que recauda, derechos, permisos, pago de predial, perpetuidad, etcétera, 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 agua, drenaje, esos son sus ingresos fiscales. Ramo 28, pues que de parte de la recaudación federal participable, donde a través de la ley de coordinación fiscal dice cuánto toca de cada fondo de acuerdo a lo que recauda el Estado, digo, la federación, perdón, y se le reparte al municipio y a los estados, ¿no? Y los otros dos fondos, que son parte del ramo 33, que es el Fondo de Infraestructura Social Municipal, que es el fondo que ocupan todos los municipios para infraestructura, pueden ocupar también ahí para otras cosas, pero eso ya será tratado en otro tema. Y también está el Fortamón, que es el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales. Pues te permite, bueno, tiene ahí el que lo norma es un artículo de la Ley de Coordinación Fiscal, ahí dice que para sus necesidades, pero preferentemente usarlo en temas de pago de deuda, policía, sistemas de recaudación, entre otros elementos, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que, a diferencia del Estado, que por ejemplo tiene el Fondo de Aportaciones para la Salud, bueno, antes tenía el FONE, pero ahora lo administra la Federación, tiene un fondo de seguridad pública, tiene un fondo tiene el FAETA, tiene el Fondo de Aportaciones Múltiples, y bueno, pues le lleva muchos más fondos, ¿no? Y tienen temas ya mucho más específicos. Entonces aquí lo que les decía, uno de los grandes problemas que hay a nivel nacional, es que los legisladores luego se emocionan y le ponen al municipio que debe de contar con un instituto de la mujer, debe de contar con un instituto de la juventud, debe de contar con esto, pero pues la realidad es que pues no tiene tampoco tanto dinero para poder realizar ese tipo de estructuras administrativas, ¿no? Entonces, pues tú muy fácilmente pues, puedes decir, bueno, pues hasta aquí llego, ¿no? Y esto es a lo que me voy a enfocar. Bueno, en cuanto a la ley de planeación, pues como saben hay dos niveles o dos niveles de ley de planeación. La ley de planeación a nivel federal que pues te habla de cómo debe de hacer la federación sus diferentes instrumentos de planeación, así como la coordinación y los objetivos comunes que tienen con otros niveles de gobierno. Y las leyes de planeación a nivel estatal, que norman los planes estatales y los planes municipales, y en algunos casos pues tienen planes microregionales, planes regionales y diferentes tipos de planes, ¿no? Pero bueno, la ley de planeación nacional te dice que la federación debe de ponerse de acuerdo con los estados y municipios donde converjan sus intereses, ¿no? Entonces,
aquí en la parte normativa de los estados y de los municipios, pues tienen que atender dos cosas. La ley orgánica municipal, que es lo que te dice qué debe de hacer el municipio, y las leyes estatales de planeación, donde ya te dice con mayor detalle a qué se debe de dedicar un municipio en determinado estado, ¿no? Vuelvo a lo mismo, seguramente si leen su ley orgánica se van a dar cuenta de que tiene unas funciones que pues, hay municipios que no los van a poder hacer, ¿no? Aquí en el caso de Oaxaca, bueno, ustedes saben que somos los que tenemos pues más municipios en cantidad y pues hay municipios tan pequeños que pues, a duras penas le alcanza tal vez para la gasolina, ¿no? Entonces, pues no, difícilmente vas a poder hacer un instituto de la mujer, por ejemplo. Bueno, y ahora vamos a hablar de la Agenda 2030, ¿no? Y los objetivos de desarrollo sostenible. Los que llevan ya algún tiempo en la parte gubernamental o tal vez ya hayan tenido oportunidad de ver esto, había antes o estaban los objetivos del milenio que vienen desde septiembre del 2000, que pues fueron los pininos como para tratar de alinear los principales objetivos de la humanidad con los objetivos de planeación de otros países, de estados, de municipios, ¿no? Digo, para hacer la primera parte, pues al menos tenía más o menos claro hacia dónde se tenía que ir, pero no era tan robusto como lo que es la Agenda 2030 hoy en día, ¿no? Digo, por ejemplo, el objetivo 4, 5 y 6, pues hablan de la salud, ¿no? Si tú fortaleces tus sistemas de salud a nivel nacional, pues incluyes esto como prioridad y le das atención, ¿no? También, por ejemplo, este asunto de lograr la enseñanza primaria universal, eh, ya en la Agenda 2030, pues ya no solo hablan de terminar la primaria, ¿no? Sino también de con qué calidad terminas la primaria. La parte del VIH, SIDA, malaria y otras enfermedades, pues bueno, ahorita nos enfrentamos a uno de los retos más importantes de la humanidad, que es el coronavirus. Y pues desde ahí ya se veía el tema de la sostenibilidad del medio ambiente y por supuesto, pues fomentar una alianza global para el desarrollo. Entonces, la Asamblea General de la ONU adopta la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible el 25 de septiembre de 2015, ¿no? Aquí, pues bueno, básicamente todos los países se comprometen a ciertas metas en cada uno de los objetivos que tiene la Agenda 2030, ¿no? ¿Qué tipo de objetivos trae? Pues bueno, por ejemplo, terminar con la pobreza, con el hambre, igualdad de género, el tema de la energía asequible y no contaminante, el trabajo decente y crecimiento económico, acción por el clima, ya también pues incluyen el tema del mar, de los diferentes ecosistemas que hay, igual la misma alianza para el desarrollo, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué diferencia hay? Primero, pues fueron un poquito más específicos en cuanto a los objetivos que tiene la humanidad. Y la segunda y más importante es que ahorita le metieron mucho elemento técnico a la parte de los indicadores y a las metas, ¿no? En el diplomado siempre platicamos de algunas diferencias de las regiones del mundo, pero tal vez nosotros pensamos aquí en México porque pues ya tenemos instituciones como INEGI de hace mucho tiempo u otro tipo de instituciones que la información pues es algo normal, ¿no? Que podemos bajarlo y nos metemos en una base de datos y estamos ya observando cómo nos comportamos, pero hay lugares en el mundo donde no tienen toda la información, ¿no? Entonces, pues, como dicen, ¿no? Lo que no se mide, pues no se puede mejorar. Entonces, en ese sentido, pues también hay muchas disparidades en las diferentes regiones del mundo. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la planeación. Primero que nada, pues quiero decirles que la planeación es una herramienta técnica que evoluciona, que se adapta, que créanme que aunque parezca que hay muchas cosas que, que digan, no, pues el planeador ya debe de tener algo muy estructurado y siempre ya sabe hacia dónde va, pues la verdad es que conforme te vas enfrentando a la realidad, pues tienes que hacer uso de las diferentes metodologías que vas conociendo en el camino, porque sí, eh, bien dicen que cada lugar es completamente diferente, ¿no? Y no se puede aplicar como los mismos criterios.
Entonces, pues tienes que hacer algo ahí como para adaptar un poquito las partes faltantes del ideal de la planeación y aterrizarlo en una parte operativa, ¿no? Pero bueno, para efectos prácticos, pues vamos a tomar la definición de planeación estratégica de CEPALIL, pues que como saben, pues es una institución que es muy importante en estos temas a nivel Latinoamérica y el Caribe. Entonces, pues, ¿qué nos dice ahí? Que la planificación estratégica es una herramienta de gestión que permite apoyar la toma de decisiones de las organizaciones en torno al quehacer actual, al camino que deben de recorrer, para pues dar mejores servicios de los que proveen, adecuarse a los cambios y pues bueno, siempre estar orientado acá, ¿no? En resumen, esta es la planeación estratégica en el sector público, que como les decía, ¿no? La primera parte siempre es preguntarnos quiénes somos, qué hacemos, a quiénes servimos, que pues de cierta manera ya está escrito en el marco normativo institucional que tiene pues, la institución a la que perteneces, ¿no? Dice aquí a dónde queremos ir, que son los objetivos y son los instrumentos de planeación. Obviamente dentro de los instrumentos de planeación hay muchos más elementos, ¿no? ¿Cómo lo haremos? Pues bueno, son las estrategias, ¿no? Que son a través de los programas presupuestarios. ¿Qué es la estrategia? La estrategia es cómo voy a lograr las cosas. Por ejemplo, yo para darle agua a una población, pues, puedo hacerlo de dos maneras, o compro pipas, contrato choferes, voy al pozo, llenan las pipas y les doy ahí en sus tambos o en sus cisternas, o puedo construir un sistema de agua potable, ¿no? Nada más que pues ahí es donde debes de evaluar qué opción te da más beneficios que los costos que asumidos en el periodo de tiempo, ¿no? Entonces, pues optimizando estas estrategias, pues puedes lograr hacer más, ¿no? Y pues bueno, también a nivel nacional, pues ya se institucionalizó la metodología de marco lógico, que para cada uno de los programas, donde pues generas tú una matriz de indicadores para resultados, que pues tiene ahí una lógica vertical, una lógica horizontal, tiene indicadores en los diferentes niveles y te dice cómo vas en cada una de las en cada uno de los niveles, si son insumos o productos que tú generas o ya resultados de la aplicación de tus estrategias, ¿no? Y pues bueno, aquí ya lo vemos en la parte presupuestal, donde pues tienes proyectos, obras o actividades, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el sector público y el sector privado? Pues es muy sencilla esta parte, ¿no? O sea, el sector público se rige por el bienestar de la gente, ¿no? O sea, no necesariamente el dinero que inviertas te tiene que redituar en un tema monetario, ¿no? O sea, por ejemplo, cuestiones como temas de pobreza, como temas de culturales o temas un tanto cualitativos, que pues le inviertes dinero, pues que no se va a ver reflejado en un retorno. En cambio, en el sector privado siempre el principal objetivo es generar utilidades, ¿no? Y pues bueno, a nivel de planeación, pues siempre tomas en cuenta en el sector privado, pues la parte administrativa, la parte de financiera, de ventas, marketing, ingeniería, las finanzas que te dicen pues también cómo van. Y pues bueno, hoy en día también está muy de moda que las marcas o que las empresas tengan pues una visión de ayudar al mundo, ¿no? Que por ejemplo, comercio justo, certificado orgánicamente, empresa socialmente responsable. Pero bueno, al final de cuentas, digo, esto es como un adornito, porque pues, realmente, aunque cumplieras con todas las certificaciones que hubiese, pues si tú no generas suficientes utilidades, pues la realidad es que pues, no vas a poder seguir trabajando, ¿no? Y algo bien importante, pues es la parte de los indicadores, ¿no? Que los indicadores nos dicen o valoramos las características y la intensidad de un hecho para determinar una evolución futura. Un ejemplo de ahora con este tema del COVID, ¿no? Tienen este oxímetro que pues, te dice cuál es la concentración de oxígeno en tu sangre, ¿no? Entonces, si está en ciertos niveles, quiere decir que estás bien, en niveles bajos quiere decir que algo está pasando con tus pulmones, ¿no? Entonces, a nivel de gestión gubernamental, también hay indicadores que, por ejemplo, te dicen
si estás creciendo económicamente, si estás combatiendo la pobreza, si hay menos delitos o hay menos delincuencia en tu lugar de origen, o qué tan bien, o qué tan bueno, qué tan malo es el gobierno, ¿no? Entonces, esto es un indicador. Y pues aquí ya, por ejemplo, como les decía, uno de los temas más importantes aquí es que la ONU pues ya tiene todo un marco de indicadores en cada uno de los objetivos y subobjetivos, y además tiene metas donde pues ya si en tu país o en tu estado o en tu municipio existe ese indicador, tú te puedes alinear a para que también estemos sobre lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, aquí está la página donde viene este documento, ¿no? Bueno, ahora sí, en la planeación gubernamental, ¿no? Por ejemplo, Secretaría de Hacienda, pues siempre da su capacitación en torno al presupuesto, ¿no? Donde habla de la planeación presupuestal y bla, bla, bla. Viendo desde un punto de vista de un marco de mediano plazo, o sea, es decir, un municipio, un estado, y esto quiero que quede muy, muy claro, siempre empezamos con la parte de la planeación. O sea, siempre que inicia un gobierno debe de empezar con la parte de la planeación. Como les decía, si el paso cero, que es la planeación, no lo tienen bien, los siguientes pasos se complican y se complican y se complican y luego no se sabe hacia dónde se quiere ir. Entonces, pues aquí a nivel nacional, pues tenemos, por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo y tenemos los programas sectoriales que pues ya se van enfocando un poquito más. La Ley de Planeación Nacional también dice que puede haber planes regionales, puede haber planes institucionales de las instituciones federales, o puede haber planes especiales como, por ejemplo, bueno, ahorita aplicaba completamente, ¿no? En una pandemia, pues inmediatamente cuando son situaciones extraordinarias, tú puedes hacer un plan especial donde vas a decir qué vas a hacer en cada cosa, vas a reajustar dinero y bla, 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 ¿no? Pero bueno, no se dio y pues no se va a dar, ¿no? Eh, bueno, y entonces, ¿qué es lo que deben generar los planes, no? Los planes deben de generar programas presupuestarios. Y estos programas presupuestarios, hagan de cuenta que es una cajita donde tú le inyectas el dinero que te llega de la federación, el que recaudas, el que pues, logras conseguir de un lugar que tú quieras. Y esto se traduce en bienes, servicios y proyectos de inversión para la gente, ¿no? Esto se mide a través de indicadores. Cuando tú ya le metes dinero, pues tú ya tienes el presupuesto, ¿no? Básicamente, hoy en día hasta hay una evaluación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público donde te dice qué tan establecido está que tú hagas un presupuesto basado en resultados, ¿no? Tal vez ustedes no lo sepan, pero hoy por hoy, Oaxaca, en la última medición, es el primer lugar en presupuesto basado en resultados a nivel nacional, ¿no? Bueno, pero como decía ahí una consultora del Banco Mundial con la que trabajábamos, van muy bien en presupuesto basado en resultados, pero pues no vemos los resultados, ¿no? Y sí, o sea, ya que te metes en la operación, pues hay muchas cosas que pues la planeación te dice una cosa y pues terminan yéndose por otro lado, ¿no? Eh, Luego viene la parte de la ejecución y el control. ¿Qué es la ejecución y el control? Pues ya cuando estás asignando dinero, cuando lo estás gastando, y el control, pues es que no te pases de lo que tú ya planeaste en el presupuesto. Si tengo 100 pesos para un mes, pues nada más me voy a gastar 100 pesos, ¿no? Si tengo ciertas reglas, pues ahí es donde voy a hacer cumplir esas reglas. Y por último, pues la parte del seguimiento y la evaluación, ¿no? Que el seguimiento es en el ejercicio, es decir, en el mismo año tomas decisiones de que si alguien no se gastó el dinero, si no llegó a las metas, si no logró los resultados que se planteó al inicio del año, tú puedes tomar algunas decisiones como para reasignar recursos, ¿no? Por ejemplo, este, algo que digo, no estaba normado, pero muchos municipios, por ejemplo, recogieron todo el presupuesto que tenían para la operación, porque tal vez decidieron, ¿sabes qué? Pues en la pandemia no vamos a operar esto y esto y esto, y lo asigno a ayudar a la gente en la parte de la pandemia, ¿no? Este, y la evaluación, que ya es un poquito más robusta, que habla de la evaluación de los programas, y esto tiene que hacerse con los programas presupuestarios, año con año, y dependiendo también de los datos, ¿no? Hay algo bien importante aquí,
cuando tú construyes algo estructuralmente como esto, donde hay programas presupuestarios, indicadores, el presupuesto, tienes un manual de planeación, programación y presupuestación, y sabes exactamente cómo lo haces, año con año tú vas generando datos, y esos datos te sirven para hacer diferentes tipos de análisis que, bueno, pues ahí los economistas ocupan mucho la econometría, y bueno, pues hay otro tipo de herramientas, pues que te dicen qué tan efectivo es tu programa, si lo que estás planteándote en tu programa lo está resolviendo o no, y te da ciertas recomendaciones. Eso es lo que es la evaluación. Y por último, pues está la rendición de cuentas, ¿no? Digo, hay que ver también la rendición de cuentas como algo diferente a lo que conocemos actualmente, ¿no? Porque sí, hoy en día, por ejemplo, pues cuando es el informe del presidente, del gobernador, del presidente de la República, hacen un gran evento, llevan a mucha gente y casi casi llevan a 3 matraqueros y atrás hay unas lonas que dicen, presidente, te queremos mucho, ¿no? Claro, ¿no? Digo, es parte del show político, pero pues hay otras herramientas como por ejemplo, cada año cuando sacas tu plan, tú puedes decir, sabes que esto es lo que queremos hacerlo y lo ciudadanizas, ¿no? O por ejemplo, año con año sacas tu ley de ingresos, sacas tu presupuesto y habla y haces alguna actividad que le expliques al ciudadano de a pie cómo funciona tu presupuesto o cuál es el perfil de tu presupuesto y qué es lo que se busca hacer, o por ejemplo, pues igual en el informe de gobierno, pues hablar de indicadores. Y otra cosa que de pronto les da un poco de escozor a los políticos es que ellos le tienen una aberración tremenda al decir no lo pude hacer, ¿no? Yo creo que debe de verse diferente hoy en día, ¿no? No lo pude hacer por tal cosa, ¿no? O deben de justificar por qué movieron algunas metas, ¿no? Y no es un pecado, es como lo que pasó ahorita con la pandemia, ¿no? Pues pueden decir, ¿sabes qué? Pues no logramos el crecimiento económico que queríamos porque la pandemia no nos permitió, ¿no? Que claro, hoy en día también está muy de moda, pues culpar todos los males que tenemos a la pandemia, ¿no? Pero eso es otra cosa. Bueno, y ya hablando de la planeación estratégica, algo bien importante que no se da en los planes es esta parte, ¿no? El marco plurianual del gasto. Como les decía, ¿cuándo haces un plan efectivo y cuándo no haces un plan efectivo? Cuando el plan tiene un sentido de realidad. ¿Y cómo le das ese sentido de realidad al plan? Cuando sabes exactamente cuánto dinero tienes disponible para hacer las cosas, ¿no? Y no, es más, no voy a mentirles, no es algo tan sencillo, pero es de mucha talacha, ¿no? Me refiero a que pues tienes que analizar todo muy bien, o sea, por ejemplo, qué gastos del municipio tiene que hacer sí o sí, si tiene sindicato, si va a haber aumentos, si tienen prestaciones, lo que ustedes quieran, si voy a tener una estructura administrativa, cuánto me va a costar, cuánto tengo para infraestructura, cuánto tengo para gasolina, cuánto tengo para mantenimiento de vehículos, cuánto tengo para asesorías técnicas y todo eso, cómo se ha comportado el municipio, pues te da una idea de hasta dónde puedes llegar, ¿no? Porque luego en muchos estados le pones una línea de acción, ¿no? Pero pues la línea de acción a veces son buenos deseos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo he visto líneas de acción donde dice, voy a limpiar el río de aguas negras más importante de mi ciudad, ¿no? Y pues un municipio solo es difícil que lo pueda hacer porque, pues como les decía, nada más tiene un fondo para infraestructura o tendría que redirigir los recursos para ese tipo de proyectos, ¿no? Dos, pues muchas veces ni siquiera depende solamente de un solo municipio, ¿no? Muchas veces la contaminación de los ríos, pues viene, pues, porque desde municipios anteriores, pues ya los están contaminando y pues a ti nada más te toca la parte que ya está muy mal, ¿no? Y bueno, ese tipo de cosas son las que se analizan con el dinero, pero bueno, el Plan Municipal de Desarrollo genera programas presupuestarios. Esto que vemos aquí se llama la estructura programática presupuestal, que bueno, es básicamente el programa, subprogramas, proyectos, obras
y actividades, ¿no? Que ahí es donde yo le meto el dinero y pues ya lo puedo conectar con las matrices de indicadores para resultados y aquí conecto lo que es el recurso financiero con la parte del desempeño. Bueno, ahora sí, vamos a hablar de la metodología que nosotros hemos ocupado en algunos casos para el Plan Municipal de Desarrollo, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los dos elementos importantes de esta metodología? El primero es el plan indicativo, que el plan indicativo pues es toda la parte técnica que hay detrás de la construcción de un plan municipal de desarrollo, es decir, catálogos de indicadores, relaciones de los objetivos con los resultados, con los indicadores, programas presupuestarios, metas programáticas, subprogramáticas, costo de cada una de las metas programáticas y todo lo que hay detrás, eso es el plan indicativo, ¿no? Digamos como la parte técnica fuerte. Y el plan narrativo, que el plan narrativo es un documento donde resume todos los hallazgos que encontraste durante la aplicación de la metodología, ¿no? ¿Y qué debe de tener este plan narrativo? Pues para empezar debe de ser en un lenguaje ciudadano, es decir, no debe de ser un lenguaje que solo entiendan los técnicos, sino un lenguaje que cualquier persona que lo lea lo entienda, ¿no? Que sepa hacia dónde vamos de manera general. Y la segunda, a diferencia de otras metodologías u otras formas de hacer los planes que son de este tamaño, mientras más pequeño y conciso sea el contenido del plan, es mejor. O sea, es más difícil resumir las cosas importantes que explayarte y poner 50,000 cosas, ¿no? Pues yo creo que todo el mundo ha visto un plan estatal o plan municipal de desarrollo de 50,000 páginas que pues lo sacan y nadie más lo lee, ¿no? Y terminan ya casi el final del trienio usándolo como soporte para la pata coja del escritorio, ¿no? Pero bueno, aquí la idea es que ese plan, pues básicamente sea tu hoja de ruta para que sepas hacia dónde vas. Bueno, ahora, en esta metodología, para generar estos dos elementos, pues debes de seguir una serie de procesos generales, ¿no? Es una serie de 6 pasos, ¿no? La primera, y bueno, otra cosa de esta metodología es que no lo haces, y justo ahorita que estamos en elecciones, creo que es importante que se tome en cuenta porque yo en muchas administraciones que he visto empiezan a hacer su plan una vez que llegan al poder. ¿Cuál es el problema de hacerlo una vez que llegas al poder? Créanme, o sea, digo, salvo que, digo, sé que hay mucha gente con mucha experiencia, por supuesto, ¿no? Pero generalmente cuando llega una nueva administración, pues siempre tiene una curva de aprendizaje. Entonces, cuando entran a la administración, se, están más enfocados en resolver todos los problemas que hay que pensar en la planeación, ¿no? Entonces, pues terminan haciendo documentos al vapor y corriendo y pues ahí medio poniendo lo que saben, pero pues no. No, o sea, lo que yo estoy diciendo aquí es que en cuanto saben que van a ganar o que ya ganaron, tienen ustedes más o menos 5 o 6 meses antes de tomar posesión y esto está perfecto para que empiecen a trabajar sobre la planeación, porque les repito, una vez que lleguen a tomar posesión de una administración, la operación es tremenda, ¿no? Es muy, muy absorbente. Entonces, el primer paso habla de la planeación estratégica y sensibilización interna, ¿no? Que básicamente es lo que la parte gerencial, el grupo compacto del equipo que ganó, pues decide hacia dónde va, ¿no? En general. Y por supuesto, los que van a colaborar en otros niveles más bajos, que entiendan por qué están tomando tal o cual decisión. La segunda, pues tiene que ver con la definición de los ejes y la clasificación sectorial del municipio. Como les decía, en los diferentes estados, pues la ley orgánica le pide a los municipios hacer cierto tipo de cosas. O como yo les decía, si tu estructura administrativa y financiera no te permite hacer ciertas cosas, pues con la pena vas a tenerlo que dejar a un lado, ¿no? Que evidentemente también hay que ver la parte normativa, porque hay leyes de planeación, estatales de planeación, que te dicen que te debes de alinear a todos los objetivos del Estado, ¿no? Que claro, para mí se me hace una aberración porque como les decía, el municipio no tiene dinero para todo. La parte del diagnóstico y la definición de problemáticas, ¿no? Aquí está, pues, qué es lo que le duele al municipio, dónde están los principales problemas, pero también es verlo desde el punto de vista numérico, ¿no?
uno de los grandes problemas que tienen los municipios es que no hay muchos indicadores y generalmente cuando llegas a una administración, pues tienes que crear indicadores que te digan más o menos cómo vas o aproximarlos, ¿no? Porque como les decía, no es lo mismo gobernar 6 años en un estado o la federación que gobernar 3 años. Por ejemplo, el indicador de pobreza multidimensional sale cada 2 años, ¿no? Ya si tú quieres el de marginación, sale cada 5 años. Entonces, ¿cómo sabes cómo avanzaste en la parte del combate a la pobreza? Luego viene la parte de la sensibilización y la participación ciudadana. Eh, Aquí hay que quedar muy, muy claros, ¿no? O sea, la parte de la participación ciudadana le pueden dar muchísimos enfoques, ¿no? Le pueden decir, o pueden decir, ¿sabes qué? El ciudadano que me diga hacia dónde voy, ¿no? Oye, ¿cuál va a ser mi? Sí, está bien, pero yo creo, a diferencia de algunas formas de operar, que cuando alguien gana las elecciones, no es como para decir, pues ustedes guíenme, ¿no? Más bien es, tú eres el líder y debes de tomar las mejores decisiones para la mayoría, ¿no? Porque siempre que tomas una decisión, el tema es que va a haber personas que van a estar tal vez en descontento y personas que van a estar felices por las decisiones que tomes. Entonces, pues tú tienes que ser muy hábil a la hora de escoger las mejores para el futuro, ¿no? Y bueno, pues básicamente aquí es preguntarle al ciudadano, pues, cuáles, de acuerdo a las problemáticas que encontraste previamente, pues, dime cuáles son las más importantes para ti, lo cruzo con las necesidades que yo veo y tomo decisiones, ¿no? Luego la parte de que ya que tengo priorizado esto, pues también ver la definición de objetivos, o sea, hacia dónde vamos, cuáles van a ser mis metas, y por supuesto que esto también es una parte iterativa, ¿no? ¿Por qué? Porque después viene la parte del marco programático presupuestal, donde, como yo les decía, haciendo una prospección de con cuánto dinero contamos, tenemos que regresar para ajustar los objetivos, ¿no? Por ejemplo, si digo, ¿sabes qué? Quiero eliminar la pobreza de este municipio, ¿no? Y pues ya que ves tus números, dices, ¿sabes qué? Pues nada más te alcanza para darle agua al 30% de todas las casas que no tienen, ¿no? Entonces dices, no, pues entonces lo ajusto, ¿no? O por ejemplo, si mi prioridad tal vez es la seguridad, voy a jalar más dinero de un lado y ahí voy a tener metas más ambiciosas y en otras unas metas un poquito más conservadoras, ¿no? Bueno, ya hablando de los pasos ya con más especificidad, el primer paso, pues como les decía, es la planeación estratégica y la sensibilización interna, ¿no? El primer paso, que es la planeación estratégica gerencial, como les decía, el equipo compacto pues debe de determinar la misión, la visión, cuáles son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del municipio, cuáles son los valores que tienen como administración, el código de ética y conducta, cuál va a ser su estrategia de inversión, pues evidentemente las prioridades del gasto, y pues bueno, a partir de algunas campañas que se hicieron a nivel nacional, pues ya ven que a veces el presidente municipal iba con su notario y en cada meeting se comprometía a construir un puente, a ponerles agua potable, a ponerles su calle. Y pues bueno, yo en las administraciones que he visto, cuando ganan, le preguntan, oigan, ¿y alguien anotó qué era lo que teníamos que hacer? A ver, revisa lo que puso el notario. Y dice, no, pues está súper ambiguo y no le entiendo. Y pues ya, ¿no? Ni le dan seguimiento, ¿no? Y la parte de la sensibilización interna, ¿no? Aquí yo les decía que es el taller con el equipo operativo para comunicarles la planeación estratégica gerencial. Cuando entran a una administración nueva, muchas veces los que no estamos en el nivel gerencial, pues decimos, pero ¿por qué tomaron esa decisión? Me parece ilógica, ¿no? Pero si tal vez el que tomó la decisión te dice, mira, porque teníamos A o B, y esta era la mejor opción porque esto va a hacer que esto después crezca, no sé, las razones que quieran, ¿no? Entonces, las personas que están en los niveles más operativos son la primera línea con la gente. No es lo mismo a que digan, ay, es que ni yo le entiendo a lo que quieren hacer, a que digan, sí, lo hacemos por esto, esto y esto, y esto es lo que salió en la planeación.
Y la otra es el nombramiento de los responsables de los sectores para que desarrollen el apartado que corresponda, ¿no? También les digo, yo me he incorporado ya en algunas administraciones previo a que tomen posesión. ¿Y qué es lo que pasa, no? Que se duermen en sus laureles y que de últimas horas están decidiendo quién va a tomar tal o X puesto y terminan poniendo a personas que pues o no saben o no conocen o no investigaron o tal vez tenían unas excelentes credenciales, pero a la hora de operar es completamente diferente, ¿no? Y esto pasa mucho en la administración pública, ¿no? A veces digo, no está mal que sean personas eruditas en temas académicos, pero no es lo mismo estar siempre en la academia y que luego te pasen a la parte eh, operativa, gubernamental, porque la parte académica, si bien, pues te digo, te da el norte, la parte operativa es diferente, tienes que tomar decisiones muy rápido, tienes que implementar cosas, tienes que estar constantemente en movimiento, ¿no? A diferencia un poquito de la parte académica, por ejemplo, ¿no? O otra que dicen, ¿sabes qué? Para desarrollo económico voy a traer al mejor empresario de mi región, ¿no? Y, y pues el amigo es muy bueno haciendo negocios, ¿no? Pero ya que entra la parte gubernamental, pues no es lo mismo, porque pues de la parte de los negocios, pues con una llamada tal vez se resuelva, ¿no? Pero aquí, ¿qué tienes que hacer un oficio? ¿Qué hay protocolos? ¿Qué las leyes te dicen que lo haces de esta manera? Y entonces, pues como que empieza a chocar un poquito, ¿no? Entonces, ahí te da más libertad de saber cómo se van a comportar las personas que pues van a ser de tu equipo y por supuesto también hacer los ajustes necesarios, ¿no? Porque igual tú puedes decir eventualmente, ¿sabes qué? Esta persona no está apta para el puesto, pero veo mejores aptitudes en esta persona, ¿no? Y eso te hace tener un mejor equipo, que al final de cuentas yo les digo que también en mi experiencia, no es que una persona sea muy buena en lo que hace, ¿no? Sino que debe de tener un buen equipo. Si no tiene un buen equipo, no logra buenos resultados, por más brillante que sea la persona, ¿no? Bueno, luego la parte de los ejes y la clasificación sectorial. Este es un ejemplo, pero casi siempre son los mismos ejes generales, ¿no? La parte de desarrollo económico, la parte de desarrollo social y humano, la parte de gobierno eficiente y la parte de orden social, ¿no? Y ya la parte de desarrollo económico, pues como les decía, ya es cuestión de que elijan los sectores que más que más potencial tengan, ¿no? Y pues bueno, yo en lo personal creo que tampoco es pecado decir, ¿sabes qué? Yo no me voy a meter en este sector, tal vez pues me diga todo el mundo que me deba de meter, pero pues esto no lo voy a hacer avanzar mucho, mejor me enfoco en esto. La parte de desarrollo social y humano, que pues tiene que ver con la parte de la pobreza y algunas cosas cualitativas, la parte del gobierno eficiente, que pues tiene que ver con qué tan bueno administrativamente una administración, eh, y la parte de orden social, ¿no? Que pues tiene que ver con la protección civil y la seguridad pública. Entonces yo les decía, esto es un ejemplo, pero puede ser que en su municipio, en vez de tener una parte económica, todo mundo sea, todo mundo se dedica al sector primario, entonces ahí le pongo desarrollo agropecuario, ¿no? O o sabes qué, pues en mi municipio no hay turismo y no le pensamos apostar al turismo porque estamos a 6 horas del principal aeropuerto, ¿no? Entonces, pues bueno, pues turismo no le meto. Luego viene el paso del diagnóstico y la definición de las problemáticas, ¿no? Que consiste pues en la identificación, la priorización, la validación participativa de las problemáticas. Como les decía, siempre viendo la parte de los indicadores, viendo la parte estadística, geográfica, de campo. Como les decía, cuando van a entrar, seguramente muchos datos los van a tener que generar ustedes. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Pues primero identificar cuáles son las principales problemáticas, ponerle el indicador y analizar cómo se comporta el indicador en el tiempo. Por ejemplo, puede llegar alguien tal vez muy ingenuo diciendo, ya no va a haber homicidios dolosos en mi municipio, ¿no? Pero si tú ves ese indicador, lo ves que está creciendo constantemente, por ejemplo, una tasa del 30-40%, entonces, pues va a ser difícil que logres una meta de bajarle todo, ¿no?
pero pues sí puede ser un poquito más conservador. Es como en la física, la parte de la inercia, ¿no? Si un cuerpo ya tiene cierto momento de inercia y ya agarró cierta velocidad en cierta dirección, para poder cambiar de dirección, no solo es aplicarle fuerza para que cambie hacia la dirección que tú quieras, sino debes de aplicarle fuerza primero para pararlo y luego para llevarlo hacia donde tú quieras. Entonces le tienes que aplicar mucha más fuerza. Eh, y bueno, pues entonces ahí es donde ya lo ves con los indicadores y pues ahí ves los diferentes sectores que tú tienes, ¿no? Digo, aquí puse la parte de la educación y de la salud, es algo que en realidad el municipio no es tan responsable porque pues es el Estado y la Federación quienes, pero sí puede construir escuelas, sí puede construir aulas, sí puede equipar hospitales si es que tiene, o sea, sí puede invertirle a eso. Bueno, ¿y cómo está construida pues la estructura lógica de esta parte del plan? Cada eje puede tener una o más problemáticas que son como, digamos que esto te sirve para la siguiente parte que es la MIR, ya lo ves en el presupuesto, ¿no? El eje es el nivel fin para los que saben de la metodología de marco lógico. Y un eje puede tener una o más problemáticas y cada una problemática puede tener uno o más indicadores. Un eje tiene uno o más sectores y un sector tiene una o más problemáticas. Y cada problemática puede tener uno o más indicadores, ¿no? Les digo, también cuando ya se enfrenten a la parte de los indicadores, se van a dar cuenta que en muchos sectores ni siquiera hay indicadores que te puedan decir cómo vamos en algunas cosas que pensaríamos que son muy básicas, ¿no? La participación ciudadana, este es un ejemplo, ¿no? En que como les decía, ¿no? Ahorita está de moda ese asunto de mandar obedeciendo. Yo difiero un poquito de esa visión. Yo creo, como les decía, que cuando eligen a alguien es para que tome las mejores decisiones para la mayoría. Eh, pues sí, tú encontraste problemáticas y la ciudadanía te tiene que decir pues, ¿cuáles son sus principales problemas, no? ¿Cómo lo van a priorizar para que pues, tú también veas qué es lo que le interesa a la gente? Y si coinciden, pues qué bueno, ¿no? Si no coinciden, pues entonces ahí tendrán que tomar decisiones para ver hacia dónde dirijo el dinero y por ende la política pública que voy a aplicar, ¿no? En este caso, pues digo, es un formulario, se lo envían a los agentes municipales, ahí hay unos comités de vida vecinal que pues también son, en ciudades esa es una herramienta súper interesante. Hay un municipio del Estado de México que ha bajado muchísimo sus índices de delincuencia organizándose con los vecinos, ¿no? Por ejemplo, pues yo les puedo decir que pues aquí en mi municipio, eh, a una política pública de hace algunas administraciones, le empoderaron mucho a los vecinos, los capacitaron en temas de seguridad pública y de comunicación con las corporaciones policíacas y créame que a pesar de que pareciera que el espacio donde estamos por estar cerca de la central de abastos de pronto puede ser muy peligrosa, la realidad es que no, pues porque también todos los vecinos pues, están organizados, bajado mucho la delincuencia en estos lugares, es más, ya ni se acercan porque ya saben que aquí hay vigilancia y pues si los logran agarrar, pues les va a comer feria, ¿no? Bueno, regresando al punto acá, pues los convives, le pasan el formulario a los ciudadanos y te dan una serie de problemáticas o de sectores donde me dices para ti cuál es el más importante y cuál es el menos importante, juntas esa información y la cruzas con tus problemáticas, ¿no? Luego viene la parte de la definición de los objetivos, ¿no? Con base en el diagnóstico sectorial que ya hiciste, pues debes de definir el escenario futuro donde, pues ¿qué escenario pretendes alcanzar, ¿no? Y en los años que tienes para gobernar. Aquí, como les decía, esta parte es iterativa con el presupuesto, porque ahí es donde te dicen, bueno, llego hasta acá, a esto me comprometo, a esto igual y no me puedo comprometer, y pues bueno, tienes que estar ajustando las metas, ¿no? Tienes que poner también a los responsables del cumplimiento de las metas, que pues en este caso no quiero decir que pongan a Juanito o a Pedrito, sino a la institución que se va a hacer cargo de lograr esa meta.
o la misma presidencia municipal, ¿no? Y la alineación con otros instrumentos de planeación de carácter internacional, nacional y estatal, ¿no? Es aquí donde, por ejemplo, yo digo, mi objetivo tal se alinea con el objetivo tal de desarrollo sostenible, este objetivo con y como les decía, sus leyes de planeación les van a decir también cómo deben de alinearse a los otros instrumentos nacionales o estatales de planeación. Aquí, por ejemplo, pues esta es la estructura, ¿no? Como les decía, esto es parte de lo que es el plan indicativo, porque pues ahí tiene muchas relaciones, y ahí es donde un objetivo puede tener una o más estrategias, una estrategia puede tener uno o más resultados, y un resultado tiene una alineación a un programa o a un indicador estratégico, ¿no? Y cada programa, como más adelante lo vamos a ver, pues tiene metas que ya dependen completamente del actuar de la administración pública, ¿no? El marco programático presupuestal, pues aquí se definen los programas con los que se pretenden cumplir los objetivos, o sea, los programas presupuestarios y la proyección presupuestal para el logro de los mismos. En resumen, ¿cómo puedo sacar yo una proyección? Voy a las cuentas públicas, voy a la parte de los ingresos y veo cuánto dinero recibió el municipio en ese año. Porque si se van de pronto con las leyes de ingresos o el presupuesto, al final de cuentas eso es una proyección y puede ser que llegues o que no llegues, pero en la cuenta pública ya es un dato real, ¿no? Lo malo de la cuenta pública es que pues se emite 3 meses después de que termina, perdón, no sale tan pronto, ¿no? O sea, tarda un mes, mes y medio en salir, pero pues bueno, teniendo esos datos pues los tienen más frescos, ¿no? Y la cuestión es que agarres también históricos, ¿no? Si sé que el municipio en total recibe 100 pesos, pues yo no le voy a poner en el plan que voy a recibir 500, ¿no? Tengo que ver si es de una proyección, si va a crecer. ¿Qué pasó? Realmente a los municipios de la parte de los ingresos fiscales, pues les fue mal. Muy seguramente, pues no llegaron a las metas, ¿no? Y bueno, pues hacer ya la proyección con base en las fuentes de financiamiento y en las metas programáticas. Y como les decía, este es uno de los pasos más importantes para un instrumento de planeación, porque es el que le da el sentido de realidad a lo que es el plan. Si no tiene esto, pues va a decir muchas cosas y muy probablemente muchas de esas cosas ni las vamos a poder cumplir. Entonces, bueno, estos son los 6 pasos de una metodología para darle también el enfoque de la Agenda 2030. Y ya nada más como para cerrar esta charla, pues vamos a platicar un poquito de cómo vamos en México en los principales indicadores, ¿no? Por ejemplo, esto es curioso porque fíjense que las campañas políticas, pues son más cualitativas que cuantitativas, pero lo cuantitativo lo pueden usar a favor. Por ejemplo, aquí vemos, digo, siempre en los debates y lo que vimos ahora en la campaña presidencial, pues siempre se hablaba de que en el periodo neoliberal no habíamos crecido, estábamos en una tasa cero, ¿no? De cierta manera, pues si sacas el promedio de todas las tasas de variación, pues sí te va a salir algo muy cercano al cero, porque pues hubo años que pues hubo unas bajas tremendas, ¿no? Pero la realidad es que los últimos años no habían estado tan mal, digo, no somos China, no somos India, no somos Bangladesh, pero pues íbamos 3.7, 3.6, iba creciendo, ¿no? Iba en una línea recta. Y el primer año de esta administración nueva, pues menos 0.3%, ¿no? Que para efectos prácticos es 0%, no crecimos, pero el problema es que también, como hay más gente año con año, pues el PIB per cápita es menos, ¿no? Entonces, pues debemos de crecer a cierta tasa para que haya más riqueza para todos. Y pues con esto que pasó del coronavirus, pues la última cifra del INEGI, que digo son datos preliminares anuales, es menos 8.5, ¿no? Entonces, realmente el desempeño económico no es nada bueno. La parte del porcentaje de la población en situación de pobreza. Nosotros siempre vemos, también refiriéndome a las campañas políticas o ya que están en funciones, que hablan de una guerra férrea contra la pobreza y combatir la pobreza y la cruzada nacional contra el hambre y 20,000 cosas y ahí le metemos el 70% de nuestro presupuesto al combate a la pobreza. Pero la realidad es que pues o sea, en 2010
46.1% de la población estaba en situación de pobreza, ¿no? Y bueno, podemos decir, ok, la última medición, 2018, 41.9, pues sí mejoró, pero nada que ver con la cantidad de dinero que se le mete, pues, o sea, realmente era, pues, por ejemplo, ahorita China ya eh, está cerca de erradicar la pobreza realmente, ¿no? Haciendo que hace 50 años era uno de los países que más pobres en cantidad y en proporción tenía. El Doing Business es un indicador que habla sobre la forma de hacer negocios en México, ¿no? Que claro, nosotros como México, pues tenemos una súper ventaja, que es que estamos al lado de la potencia económica número uno del mundo, ¿no? Y eso pues nos ayuda muchísimo logísticamente, tenemos mano de obra barata, pues nuestras regulaciones son muy laxas en la parte de la contaminación, pues, eh, pero pues también tenemos otras debilidades, como por ejemplo, en algunos lugares, como por ejemplo mi estado, si tú vas y anuncias que vas a poner una fábrica gigantesca, llegan 50,000 líderes sociales y te lo bloquean y te dicen que no, que porque vas a hacer mucho daño, ¿no? Que puede ser cierto, claro, no estoy diciendo que no, pero al final de cuentas renuncian al desarrollo económico. Eh, también, pues, aquí, ¿qué es lo que mide, no? Pues, ¿cuánto te cuesta poner una empresa? ¿Qué tan rápido abres una empresa? Y si las leyes se respetan o no se respetan, ¿no? Entonces, pues bueno, México ocupa el lugar 54 de 190. Les digo, si estuviéramos en otro lugar del mundo, estaríamos fritos. La competitividad global, que este es uno de los indicadores, pues, que más elementos tiene, ¿no? Porque pues mide cosas desde cuántos nacimientos hay por cada 100,000 habitantes hasta cuántos accidentes hay por kilómetro de carretera y bueno, muchos temas económicos, temas de salud, temas sociales. Y pues bueno, México, pues aquí como que agarró un poquito de aire, pero pues tampoco, no estamos en los primeros lugares, ¿no? Estamos en el 46 de 140. Percepción de la corrupción, pues ahí hasta alguien se había equivocado que dijo, que bueno, con los datos preliminares en 2019 esto subió y dijeron, no, es que perciben más la corrupción, no, o sea, si va hacia arriba quiere decir que va mejorando el tema de la percepción de la corrupción, ¿no? Pero pues bueno, ya hizo el oso ahí en esa parte, pero pues digamos que ahí iba, ¿no? Pero bueno, pues seguimos estamos mal todavía, ¿no? El índice de paz, es un indicador descendente, es decir, mientras más arriba esté, es peor. Entonces aquí lo que vemos es que pues desde 2008 pues ha ido en aumento, en aumento, en aumento, ya ahorita como que ha bajado un poquito, digo, también esto es algo bueno. Y pues, ¿qué mide, no? Los delitos, las denuncias, homicidios, tiene muchas variables y ya les pone ciertos pesos y ya le da una calificación, ¿no? Pues bueno, el hecho de que hayamos pasado de acá para acá quiere decir que vamos mejorando. El índice de desarrollo humano, que es un índice que mide 3 elementos, ¿no? El desarrollo económico, la parte de la salud y la parte de la educación. Bueno, digo, también en México, aquí como que en 2018 nos caímos un poco, ya en 2019 volvió a repuntar, estamos más o menos a la mitad de la tabla, pero como les decía, bueno, nos consideran G20, pero pues en muchos indicadores, pues realmente no estamos en eso, ¿no? Agarran nada más el indicador del PIB. Y pues bueno, no es que el PIB o que sea un mal indicador, ¿no? Al contrario, es un aproximado muy bueno de qué tanto está creciendo una economía o decreciendo en dado caso. Pero no es todo, ¿no? Hay muchos otros elementos que se pueden medir. Bueno, entonces, pues esto es una probadita de lo que vemos en este diplomado de Plan Municipal de Desarrollo con enfoque en la Agenda 2030. Nos metemos mucho en la parte de los indicadores, hacemos ejercicios prácticos. eh, y pues bueno, para los que estén interesados en esta parte, pues siempre hay nuevas administraciones. Créanme que parece fácil, no lo es, porque pues también viene la siguiente parte que es armar el presupuesto, o bueno, en muchos casos ya te dan el presupuesto armado, pero pues tienes que hacer los ajustes necesarios
para que puedas llevar el presupuesto a las metas que tú te estás planteando de manera estratégica. Entonces, pues bueno, sin mayor preámbulo, pues vamos a pasar aquí a las preguntas. No sé, ¿alguien más tiene alguna duda, alguna cuestión? Lo que les comentamos ahorita les pareció interesante, creen que en sus municipios esto está pasando, o tal vez tengan alguna experiencia que quisieran o que puedan compartir con nosotros. Creo que Francisco Melo quería hacer un Sí, comentario. los saludos de Sonora, mucho gusto, maestro. Mucho gusto. Eh, ¿Cuál sería la recomendación que nos podrías adelantar pues, en este ejercicio previo con respecto al diagnóstico, pues que es el fundamento, ¿verdad?, de todo el ejercicio que va a correr y y que va a correr muy rápido, pues, y entonces entre más piso tengan en su base de diagnóstico, seguramente pues van a poder tomar las mejores decisiones también de selección de todo lo que viene, ¿verdad? En cuestión de programas, de estructura, de personal, etcétera. ¿Qué nos puedes comentar en tu experiencia? Sí, fíjate que, bueno, como dices, el primer paso es uno de los más importantes, que es el diagnóstico. Y lo importante del diagnóstico es que siempre esté asociado a un indicador, ¿no? Porque es el que te va a decir que si estás bien, si estás mal o cómo estás en este momento, ¿no? Evidentemente, en el municipio, como yo les decía, hay una dificultad en cuanto al tema de los indicadores y muchos de los indicadores o los van a tener que hacer aproximados o ustedes los van a tener que generar o tomar como base lo que ya publican y hacer una prospección incluso año con año para ver más o menos cómo vamos, ¿no? Pero sí, yo diría que lo de los elementos más importantes en el diagnóstico, sin duda alguna, son los indicadores porque te ayudan hasta para redactar cuál es el problema, ¿no? Ese es como, yo creo que el corazón del diagnóstico. Ándale. Gracias, gracias, Muy Francisco. interesante, gracias. Gracias. Pues bueno, yo por mi parte sería todo. Les agradezco mucho a todos su asistencia y pues cualquier cosa estamos ahí a sus órdenes. Ahí dejó el número Ilse y pues adelante. Muchas gracias a todos por su atención.